Joseph, primero que todo, bueno, gracias por aceptar la posibilidad de conversar y de unirse a estas charlas que estoy tratando de hacer con gente que yo admiro y que sobre todo que conocen al club y que le sirven mucho a quienes la escuchen, a quienes la observen, para tener digamos, un panorama sobre lo que se está viviendo en el Fútbol Club Barcelona y cómo se ha llegado a esto. Así que lo primero es eso, muchas gracias. Gracias a ti, pero estoy un poco enfadado contigo porque me has puesto el nivel muy alto. Mis antecesores eran periodistas muy reconocidos, muy buenos periodistas, muy buenas personas, por suerte los conozco y yo no sé hoy cómo irá esto, si estaremos al nivel o no. Pero muy agradecido también a ti porque cuentes conmigo y a ver si podemos aclarar un poco todo lo que está pasando actualmente en el Fútbol Club Barcelona. No, por supuesto. Bueno, son gente maravillosa y a mí me gusta contar con usted contigo, porque, a ver, el club, es cierto que la actualidad es la que es, pero el club tiene una historia que es muy rica. A mí me da la sensación que, salvo por casos particulares en el fútbol balcánico, que ya sabemos por dónde iban aquellos derroteros, el Fútbol Club Barcelona es la institución con mayor complejidad de fútbol en el mundo, porque no es solamente un club de fútbol que se dedica a competir, a tratar de ganar, sino que alrededor suyo hay un entorno, hay una vida política que es muy rica y que la condiciona tanto a la vida política de Cataluña como a la vida política del club. No sé si exagero, si me equivoco, ¿cómo lo ves? Por mí, para nada no exageras. Es un club muy grande. Seguramente, como club, será el más grande del mundo, por socios, por todas las secciones que tiene, equipos profesionales en casi todos los deportes. Y también lo que decías tú, sí que es más que un club, como dice su eslogan. ¿Por qué? Porque en Cataluña es más que una institución. Yo creo que muchos reconoceremos que es casi más importante el presidente del Barça que el presidente de la Generalitat de Cataluña. Si Trump tiene que reunirse con alguien, seguramente antes se reunirá con el presidente del Barça que no que con el presidente de Cataluña. Y todo eso hace que sea un club muy, muy complicado, con muchos socios, con muchas tendencias, con muchos bandos, que si ahora los laportistas, que si los rosellistas, que si los cuñistas, es todo se hace muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque es un caramelo impresionante para todo el mundo del Barcelona, para una persona que sea directiva del club, para alguien que trabaje con el club, para alguien que pueda ir por la calle con un chándal oficial del club. Todo esto aquí en Cataluña tiene una repercusión enorme. Y todo eso para mí complica mucho la situación en el fútbol de Barcelona a todos los niveles, tanto el deportivo como el económico como el social. Esto es para mí un poco la clave de todos los problemas que tiene este club y que seguramente otros no tienen. Yo cada vez que escucho relatos como el tuyo y también relatos como los que he publicado anteriormente, Xavi Torres, a Frederic Porta, Ángel Iturriaga y los que vendrán, la conclusión que me va quedando es que todo el mundo quiere echar mano del club. Quiere echar mano no para apropiarse, digamos, desde la forma natural de lo que significa el término, sino porque a partir de estar en el Barcelona se pueden lograr muchas cosas y se abren demasiadas puertas. Estas puertas, a ver, en el caso de Joan Laporta, sirvieron también para entrar en la vida política de Cataluña, pero también para otros ha servido para entrar, digamos, a la vida económica, digamos, de una manera más directa. Y el club es ese trampolín, pero el club termina siendo el club y se queda siempre, digamos, una vez que es utilizado, queda detrás, ¿no? Sí, como te decía antes, es un caramelo muy, muy apetecible el Fútbol Club Barcelona. Y por eso, todo, como tú dices, todo el mundo quiere meter mano un poco aquí, a ver qué cogemos, ¿no? Qué podemos conseguir para el interés personal. Y por eso muchas veces nos encontramos con eso, con lo que antes te decía, los laportistas, los sevistas, los nuñistas, cada uno va un poco hacia su lado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ser directivo del Barça, ser presidente, cualquier cosa te da una credibilidad, te da un prestigio muy, muy grande. Y por ejemplo, si tú eres un empresario, pues no sé, yo vendo cristales por decir algo y soy directivo del Barça y tú tienes que comprar un cristal, si me lo vienes a comprar a mí, ¿qué dirás a tus amigos? Se lo he comprado al directivo del Fútbol Club Barcelona. ¿Vale? Igual mi cristal no vale para nada, pero tú se lo has comprado al directivo del Fútbol Club Barcelona. Y esto incluso a ti te dará un cierto prestigio de cara a tus amigos que has comprado esto al directivo del Barcelona. Y volvemos a la primera pregunta. Todo esto lo va complicando porque hay muchos intereses y yo creo que el problema es que muchas veces nos olvidamos que esto en el fondo no deja de ser un club de fútbol.
y nos olvidamos del equipo, que es lo más importante. Lo que siempre se ha dicho, es el equipo el que sustenta al club, pues el club es el que aguanta al equipo, ¿no? Yo creo que muchas veces es el equipo el que sustenta al club porque el club va un poco como loco, que no sabe muy bien por dónde cogerse las cosas. Y es el equipo el que durante muchos años, por suerte, gracias a sus títulos, gracias a su buen fútbol, ha mantenido al Fútbol Club Barcelona. Y en estos momentos el equipo desgraciadamente no funciona, el Fútbol Club Barcelona como club está en una situación muy precaria, ya lo era y por culpa del COVID-19 aún se ha complicado más la cosa a todos los niveles y en esos momentos yo creo que la situación por la que pasa el Barça es muy complicada. Mencionas el COVID-19 porque definitivamente nos ha cambiado la vida y obviamente ha afectado a todas las instituciones y los clubes de fútbol, por supuesto. Pero también, como también mencionas, el club venía en una situación precaria antes de la peste, de la aparición de todas las consecuencias de la peste, confinamiento, cierre de museo, actividad a cero, digamos, la participación del público en la compra de boletos o en el estadio también ha sido minimizada hasta no existir. Pero ¿por qué el club llega a una situación previa al COVID en la que ya su, digamos, su fuerza económica es menor, está totalmente afectada? Y estamos hablando del Fútbol Club Barcelona, un club que hasta hace unos años era el modelo a seguir, quizás no tanto económicamente, porque cada club tiene su propia personalidad y su propia gestión, pero sí el modelo a seguir en cuanto a esta gente sabe mezclar muy bien o de la mejor manera posible, traer talentos de afuera, que, a ver, lo han hecho toda la vida todos los clubes, con lo que es lo propio, con lo que se va formando en la Masía. Hoy, más allá del COVID-19, tú mencionas esa precariedad a la cual ya el club estaba enfrentándose. Yo creo que todo es problema de una mala gestión que ha habido. Ejemplos muy sencillos. ¿Cuántos jugadores se han fichado para el Barça B? Ya no le digo para el equipo, para el Barça B, pagando 3 millones por aquí, 1 millón para allá, 4 millones por más para allá. Todo esto va sumando. Es mucho dinero para jugadores que algunos ni siquiera han debutado en el fútbol Barcelona. Eso para mí es muy grave. Jugadores que ni siquiera han debutado en el Fútbol Barcelona, no han debutado en su filial y por los que se han pagado. Tú dirás, sí, 1 millón para un club que tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros no es nada, pero 1 millón por aquí, 4 para allí, para allá, lo que tienes que pagar por Messi, lo que tienes que pagar por otros jugadores importantes, toda la estructura misma del club, que es muy importante. Yo creo que hemos dicho, vale, tenemos 1.000 millones asegurados de ingresos, aquí todo va a ir bien, podemos ir haciendo sin demasiados problemas. Pero la cosa cada vez era más complicada, cada vez había menos posibilidades, se iba gastando dinero, más dinero, hasta que llega el famoso coronavirus y te impide, según dicen, ingresar esta temporada entre 200 y 300 millones de euros. Esos son muchos millones y ahora es cuando se nota el mal gasto que ha sido haciendo en los meses anteriores a la llegada del virus. Y sin embargo, da uno por leer, por escuchar, sobre todo desde esta gestión de la directiva, obviamente que se menciona el coronavirus, pero se le presenta como el gran responsable de todo esto. Cuando lo que tú mencionas son hechos contrastables, basta con ir a la hemeroteca de cada uno de los futbolistas que se ha fichado para el B y muchos de los que se han fichado para el primer equipo que no han tenido el rendimiento acorde a lo que es una institución del tamaño y de las obligaciones del Fútbol Club Barcelona. Se avecina una asamblea de compromisarios, de socios, que será octubre, noviembre, si no me fallan los cálculos. Después, bueno, veremos también cómo sigue la peste, porque esto cambia cada media hora. El discurso oficial va a calar en esos socios, es decir, no veníamos tan mal y apareció el COVID-19. Mira, siempre se ha dicho que el fútbol, que la directiva de Barcelona, tanto cuando estaba Rosell como cuando estaba Bartomeu, tenía 25.000 socios, que eran 25.000 votos asegurados. ¿Vale? Eso es un colchón que tienes muy importante. La asamblea de compromisarios, mande quien mande, en el club que sea, normalmente está muy dirigida. Y ellos se pueden creer lo del coronavirus, se pueden creer muchas cosas. Aquí la gran clave será siempre la misma, que entre la pelota o no entre la pelota. Si en esos 3 primeros meses, antes de que un mes y pico, antes de que se celebre la asamblea, los resultados acompañan, lo tendrán mucho más fácil para convencer al socio. Si no, pues será mucho más difícil, evidentemente, porque si presentas unos números que por
por suerte, bueno, porque sí, tienen que ser negativos por fuerza, no hay más remedio, y encima deportivamente a la cosa no funciona, el compromisario que vaya, y a pesar de lo que te digo, que están muy dirigidos, una asamblea de compromisarios, y repito, sea del club que sea, no es porque sea del Barça, está muy dirigida, es gente que es muy fácil de controlar y que normalmente, muy pocas veces que se haya tumbado decisiones que presentaba la Junta. Por tanto, si la directiva dice que todo ha sido culpa del coronavirus y la pelota entra, se lo creerán. Si todo es culpa del coronavirus, pero la pelota no entra, luego no se lo van a creer. Y, a ver, de prever que la pelota vaya a entrar o no, aún teniendo a Messi, es muy difícil, porque por eso este juego es tan maravilloso. Pero ¿qué sensaciones te va dejando, no a nivel de partido, porque lo que hay hasta ahora es un partido amistoso que poco se puede sacar, es una, no una pachanga, sino una puesta en escena como para que se vayan cogiendo ritmo. Pero ¿qué sensaciones da Koeman como entrenador? Porque hay decisiones que va tomando duras, difíciles, algunas de las cuales uno puede estar o no de acuerdo. El manejo, por ejemplo, del caso de Luis Suárez, lo podemos discutir, sobre todo teniendo en cuenta que es el tercer goleador histórico de la institución, no porque cuente con él, sino por la forma en la cual se le ha comunicado. Pero también estamos hablando de un ídolo, que es Koeman, es la figurita de Wembley, es un tipo que hasta los momentos parece intocable, pero futbolísticamente a mí me da la sensación de que Koeman es una incógnita por lo que ha hecho anteriormente. También lo era Pep Guardiola, porque más allá del equipo B, no era lo mismo llegar al primer equipo y enfrentarse a estas situaciones y sobre todo decidir, como decidió en su momento, Deco, Ronaldinho fuera. Es cierto que a Deco a Eto'o, hay que tragárselo un año por las situaciones que todos conocemos, pero había que tomar esas decisiones. ¿Qué sensación te va dejando este Koeman de gestor por ahora? Yo creo que se está encontrando con lo que popularmente se llama un marrón bastante importante. Todo el mundo dice, no, si tú eres entrenador y te llama el Barça, es un gran placer, no es ningún marrón, sean las circunstancias que sea, tú vas para allá, eres entrenador del Barça. Sí, estamos de acuerdo, es un caramelo que seguro querrían para sí cualquier entrenador profesional de fútbol. Pero entras en el Barça y te ves obligado a tomar unas decisiones muy importantes, muy impopulares. Porque son jugadores que sí, que tienen mucha gente en contra, pero también mucha gente a favor. Y ya estamos con un eterno debate, Suárez sí, Suárez no, Vidal sí, Vidal no, Rakitic sí, Rakitic no. Ya estamos con este debate. Vale. Tú tienes que hacer esta limpieza del vestuario. Pero tienes que llenar este vestuario. Tienes que buscar nuevos jugadores. Y tienes un doble problema. Los que se van, casi se van gratis, porque volvemos al coronavirus, los clubes no tienen dinero, no pueden pagar mucho por estos jugadores, por lo tanto, hemos visto el caso ya de Rakitic, y por lo que parece hoy con Arturo Vidal será más o menos lo mismo, y tú sí que tienes que ir a fichar. Y es el Barça el que viene a fichar. Y cualquier club que vayas a fichar siempre ve que ve el Barça y no ve las dificultades económicas que hay. O sea, muy bien, te quitas a Luis Suárez, ya tienes un recambio, ya tienes un 9, claro. Lautaro se ha complicado. Se habla ahora de Memphis Depay. ¿Es realmente un 9? ¿Es un 9 puro? ¿Vale? O sea que yo creo que se le está complicando a Koeman mucho más las cosas de lo que él podía pensar. Y después también hay que ver cómo jugará este Barça de Koeman. Creo que era ayer en Rac 1 que hablaba Oriol Romeu, que lo tuvo como entrenador, y explicaba que sí, en los partidos en el Camp Nou juega con un doble pivote, pero es un doble pivote ofensivo. Quiere que tenga el balón, quiere jugar bien y quiere disfrutar del fútbol. Pero Oriol Romeu reconocía que cuando jugaba fuera, este doble pivote se convertía en un doble pivote defensivo. ¿Es este el juego que gustará a la afición? Cuando vean por la tele en el campo de un Sevilla, de un Betis, de un Valencia, de quien sea, que el equipo es más bien defensivo. ¿Sabrá acostumbrarse este Barça a jugar de manera más defensiva cuando no es su tipo de juego? ¿Le gusta esto a Leo Messi? Tener que estar defendiendo casi él también en los partidos de fuera de casa. Son muchas incógnitas, son muchas incógnitas. El entrenador tiene sus ideas, pero también tiene que adaptarse a los jugadores que tenga. Y veremos cómo le queda esa plantilla. Porque sí, están saliendo gente, pero de momento entrar, cuesta mucho que entren. Y no debe adaptarse también a la institución a la cual maneja, porque es cierto que esa comunión entre futbolistas y entrenador son dos vías, es decir, llega uno con una idea, pero también son los futbolistas los que le llevan a ir dándole forma a esa idea hasta encontrar un punto, digamos, no medio, pero sí un punto en el que las dos
las dos vías se encuentran, ¿no? Pero además hay una institución y a eso del gusto del público me quería referir, porque, a ver, quizá haya parte del público que no recuerde, por su juventud, parte del público que nos está escuchando, aquel debate, por ejemplo, cuando Charlie Rechak era técnico del primer equipo y había un tridente o la posibilidad de un tridente que se utilizaba en el Camp Nou, que eran Rivaldo, Kluivert y Saviola, y que fuera del Camp Nou ya empezaba un poco a ser un poco más cuidadoso. Y aquello generó un debate muy importante, porque Charlie tenía sus ideas, pensaba que ese era el equipo, pero el público le cuestionaba. Ya hablar del doble pivote, ya creo que estamos hablando de una situación incluso mucho más profunda. Esto es un equipo que ha ganado siempre, a ver, lo tuvo con Guardiola como el número 4, pero sabemos que es el 5 en la numeración clásica. Después, obviamente, la aparición de Busquets. Y ahora sumarle un segundo, por más que sea la dupla Busquets-De Jong, en el caso del Camp Nou, ya estamos hablando de dos volantes con una primera responsabilidad de sujetar al equipo. Y eso, si la pelotita no entra, el debate puede ser muy duro por más Koeman que se sea. Y vemos también, en estos momentos, para mí el Fútbol Club Barcelona ha tenido una gran suerte, que no haya habido público en el Camp Nou. ¿Te imaginas estos últimos partidos de liga, que ya estaba la liga perdida, o ahora jugando incluso amistosos después de perder 8-2 contra el Bayern de Múnich, si estos partidos los juegas con público en el Camp Nou, con 70.000, 80.000 personas? Ya no te digo el Camp Nou lleno, no. 70.000, 80.000 personas allí, ¿cómo estaría ahora el ambiente? Sería impresionante. Veremos, supongo que tardaremos en ver público en el Camp Nou, pero están las redes sociales, están las radios, están las televisiones, muchos programas, en el caso de Fútbol Barcelona, todo el mundo opina, todos somos entrenadores de fútbol, esto lo sabemos claramente, que todos somos entrenadores de fútbol y toda la gente va a opinar. Y efectivamente, lo que dices tú, la pelotita, si entra, no se discute nada. Pero esto también, a la vez, si me permites, ha sido un problema que ha habido esta temporada y quizá las últimas temporadas, el resultadismo. El socio culé ha caído en el resultadismo. Tú criticabas, decías que esta no era una manera de jugar, que al final nos la pegaríamos, que así no se podía ir a ningún sitio. Salía Messi diciendo, así no vamos a ganar la Champions. Salía Busquets, salía Luis Suárez, todo el mundo lo criticaba, pero en ese momento el Barça era el líder. Y nos acogimos tanto a ese Barça líder que al final, cuando los resultados no han acompañado, luego hemos visto que sí, que todo es un desastre, que había que renovar la plantilla, que eso no servía y tal. Y me recuerda eso también a la época de Rijkaard, cuando Chiqui Begiristain era el director deportivo. Una frase muy famosa suya, no sé si la recordarás, que decía, bueno, nosotros mirábamos el teletexto, íbamos líderes y no había ningún problema. Y al final, pues todos sabemos cómo acabó el tema de Frank Rijkaard. Es este el problema. Si juegas bien y pierdes, te queda por lo menos que has jugado bien. Si juegas Sí. mal y encima pierdes, ¿qué te queda? No, nada, porque yo recuerdo, a ver, un viejo jugador de fútbol argentino que después terminó siendo uno de los padres de aquella famosa máquina de River de los años 40, que era Carlos Peuchele. Él decía muchas veces que cuando su equipo, el que iba a ver, perdía, pero él se iba con la panza llena de fútbol porque había jugado muy bien. Y cuando su equipo ganaba jugando mal, la celebración era de 5 minutos. Después de aquellos 5 minutos no quedaba nada, era el vacío de no tener nada de qué a qué aferrarse. Pero ese resultadismo, y tengo que ir a una figura que yo no le voy a cargar con las tintas, pero forma parte de aquello porque era, a ver, al igual que el resto de los futbolistas, que era Ernesto Valverde. Con Valverde se gana y de una u otra manera se compite porque en Europa se llega a 2 semifinales de Champions, que no es cualquier cosa. Pero el equipo mostraba unos signos ya de formar parte de esta decadencia, pero no decadencia porque el futbolista no quiera, sino porque también el futbolista no puede, porque ya pasa un tiempo, pasa una edad. Es decir, mi sensación es que el Barcelona, incluso con Valverde ganando, fue telegrafiando esta decadencia y ahora, claro, pasa el episodio frente al Bayern Múnich, en el cual sí, ahora el presidente declara como declara y dice, sí, vamos a hacer una revolución, y todo el mundo te dice, sí, yo tengo futbolistas que te apetecen, pero aquí no hay crisis que valga. Tú me has dicho que los necesitas, paga el oro y el moro por lo que necesitas. Yo creo que si antes hablábamos de que el equipo era el que aguantaba el club, en los últimos años al equipo que han aguantado las individualidades. Yo siempre pregunto a la gente, vosotros, hoy jugamos el Barça contra cualquier equipo, el que sea. De ese equipo, ¿a quién ficharíais para el Barça?
En el 80-90% de los casos me dirás un jugador, dos, muchas veces ninguno. Tú pregúntale al rival del Barça. Del equipo del Barça, ¿cuántos jugadores ficharías para tu equipo? Ter Stegen seguramente, Piqué, incluso Lenglet, Sergio Busquets, por supuesto Messi, Luis Suárez hasta hace unos meses también era un jugador muy apetecible para muchos clubes. Y eso para mí era lo que marcaba la diferencia. Las individualidades que tenía el Fútbol Club Barcelona que les salvaban y que como equipo, con perdón, no jugase a nada. El Barça tristemente no jugaba nada, como tú dices, ganaba, iba sacando los partidos adelante, pero hasta que se encontraba ya en cuartos de final, semifinales de la Champions, donde sí que te encuentras, quizá no equipos con grandes individualidades, pero sí equipos muy compactos, muy potentes, que eran los que te dominaban. Y esa historia se ha ido repitiendo hasta llegar al fracaso de la temporada pasada, que por primera vez en 12 años el equipo, no ganó ningún título. Y aquí se destaparon ya todas las miserias que se podían destapar. Antes de Ernesto Valverde hubo, digamos, 2 ciclos prolongados de 3 y 4 años con entrenadores muy intervencionistas. Cierto que sale Pep y Pep Guardiola, queda Tito Vilanova, pero sabemos que la enfermedad de Tito, que en paz descanse, no le permitió intervenir. Era imposible. Parece Tata Martino, que era un ente totalmente extraño y que no se le podía pedir nada, sino que más o menos el barco no se hundiera, que al final terminó hundiéndose en aquella última fecha, en aquella última jornada, pero además en la conducción. Yo no puedo obviar, no voy a olvidar una fotografía que sale publicada en el diario Sport de una especie de asado, como lo llaman ellos, los argentinos, de grupo para hacer piña, y que en la mesa del asado habían gaseosas, para no mencionar una cosa que me parecía tan ajena a lo que venía pasando en el club con la conducción Guardiola. Pero aparece Luis Enrique, que también es un entrenador intervencionista, y después llega Valverde, que es un entrenador al cual no se le reconoce ese intervencionismo, no es un tipo que digamos, tenga ese carácter. Y después llega Quique Setién, que Quique puede ser un tipo con unas ideas, unos gustos, pero que se encuentra con esto. Y uno dice, bueno, ¿es culpa de Valverde o es culpa de Setién? Y a mí me da la sensación de que es culpa de una directiva que empezó a gustarse teniendo entrenadores que ellos también podían de una u otra manera manejar. Estoy tan lejos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si nos equivocamos los dos o no, pero avalo totalmente tu opinión. Yo creo que en el fondo es un problema de carácter. ¿Tú recuerdas fotos, por ejemplo, o imágenes durante un partido de Guardiola o Luis Enrique? Y comparadas con fotos o imágenes tanto de Valverde como de Quique Setién. Son fotos totalmente diferentes. Guardiola y Luis Enrique para mí tenían carácter. Y en un vestuario tan complicado como es el de Fútbol Club Barcelona, hay que tener mucho carácter. Porque si no, ese vestuario se te come. Y en efecto, a Valverde y especialmente aquí que se tiende de manera muy descarada, el vestuario se los come. Pero, como tú dices, yo creo que lo que quería la directiva. Yo tengo una teoría muy bestia. Te la voy a contar, claro que no nos ve nadie, te la cuento y yo creo que Bartomeu, todos sabemos la guerra que tenía con Laporta, cogió un equipo y dijo, vale, mi objetivo, ganar lo mismo o más que lo que ha ganado Laporta, pero hacerlo con un estilo totalmente diferente. ¿Que ellos apoyan la cantera? Vamos a ir destruyendo, como por desgracia están destruyendo esta cantera. ¿Que ellos llevan UNICEF en la camiseta? Yo me voy exactamente a lo contrario, que es Qatar. Que ellos optan por el juego bonito y tal, yo iré buscando entrenadores que no jueguen de esta manera. Y poco a poco es lo que ha ido haciendo. Se encontró primero con Guardiola, duró poco, ya vino Luis Enrique, aún se mantenía bastante el estilo, y ya vino Valverde y allí se acabó absolutamente cualquier opción de encontrar ahí un estilo de fútbol que se pueda comparar con el Barça. Y como tú dices, pues hemos llegado al punto de que veremos ahora con Koeman. Yo creo que Koeman sí que es un entrenador con más carácter, por supuesto, que el que tenía Quique Setién o que podía tener incluso Ernesto Valverde, y a ver si puede funcionar mejor la cosa y no se deja guiar tanto por la directiva como parece que efectivamente ha pasado hasta ahora. Pero claro, ya nos encontramos con el primer problema. El día que llegas al Barça, ¿ya tienes tan claro tú como Ronald Koeman que no quieres a esos jugadores? No has hablado con ellos, no los has visto entrenar. Porque una cosa es que tú, sí, tú los ves en el campo y dices, es que es muy suave, ya no me sirve. Pero bueno, ¿tú los has visto entrenar?
¿Tú sabes si puedes cambiarle su manera de jugar? ¿Has hablado con él a ver cómo son sus intenciones? La conversación con Pulsar, creo que fue que contaron los medios, que duró menos de un minuto. Menos de un minuto, no sé qué le puedes explicar a un jugador. O sea, ¿son decisiones que ha tomado ya Ronald Koeman o son decisiones que le han venido desde arriba? Esa es también mi duda en estos momentos. Yo comparto esa duda. Y además, a mí, y tú lo sabes mejor que yo, porque has recorrido mucho más que yo, que el fútbol tiene códigos. Eso de que llegue un entrenador, no vea a entrenar, inmediatamente llame un minuto en vez de decirle, a ver, Luis, vente a Barcelona, por más que estás en vacaciones, vente a Barcelona un día, nos sentamos o en el club o en donde tú desees y vamos a conversar, porque a mí me da la sensación de que, por más que Luis Suárez haya cometido errores, como por ejemplo aquella declaración tras la derrota en Osasuna de pegarle a Quique Setién, al entrenador, cosa que no se debe hacer también según los códigos del fútbol, porque para ello hay que lavar los trapos sucios en casa y no permitir esta serie de movimientos que no le hacen bien al club y mucho menos al equipo. Pero Koeman acepta esto. E insisto, Koeman es un tipo de fútbol. Más allá de la figura histórica de la primera Copa, el gol ante la Sampdoria, pero Koeman es un tipo de fútbol. Y si bien es cierto, ha tenido un recorrido en clubes, sobre todo aquel del Valencia, en el cual el conflicto estuvo a la orden del día, me da la sensación de que o no aprendió lo suficiente de aquel episodio, o es tal el deseo por dirigir a su club, porque este es su club, que dice, bueno, sí, listo, quieren salir de Koeman, de Suárez, perdón, inmediatamente lo llamo. Cuando quizás la estrategia era verlo entrenar, y si bien es cierto, no lo quiere la directiva, dejar que entrene sin publicitar que no va a continuar, y eso le permitía a la directiva no regalarlo como aparentemente le van a regalar, caso Vidal, caso Rakitic. Koeman ha reconocido siempre que era su sueño entrenar al Barça. Y cuando tú tienes un sueño, el que sea, haces lo que sea para conseguir ese sueño. Yo creo que ha dicho, vale, yo en el momento cumplo mi sueño, voy a ser el entrenador del Barça, voy a ver allí qué pasa. Ahora, entre comillas, me como esos marrones que me imponen, no lo sabemos seguro, pero podemos deducirlo, de que haga una revolución dentro del vestuario, pero cuando yo esté asentado, si yo consigo mis resultados, yo podré tomar mis propias decisiones. Yo creo que es lo que debe pensar él. No creo que como entrenador le interese llegar a este club, que todo vaya mal, que todo sea un desastre, que no gane ni un partido, que los jugadores estén rebotados, que la afición esté enfadada. No creo que le interese. Yo creo que él confía en sus posibilidades y sabe que con su fútbol, el que sea, ya lo veremos, pero con su fútbol y con sus decisiones se puede ganar tanto a la afición como a la directiva. Y esta es su gran esperanza en estos momentos para mí. Sí, me como esos marrones ahora, lo suponemos, pero luego ya veréis cómo yo con mis decisiones voy a sacar esto adelante. Esto es un poco lo que pienso yo. ¿Y qué hacemos de la directiva? Porque en este momento se está llevando a cabo una recogida de firmas para intentar una moción de censura. Eh, las horas nos dirán si eso es posible o no. A mí me cuesta creer que se llegue, pero no por falta de descontento, sino precisamente por las limitantes que genera la pandemia que estamos viviendo. Y después tiene la Asamblea de Socios, ha convocado a las elecciones para marzo, algo que estaba establecido en los estatutos de que desde marzo se podía convocar a las elecciones, pero se ha vendido como que es un acto de generosidad y de desprendimiento. Y todavía no se anuncia un candidato continuista de la línea continuista de esta directiva, por lo menos no se anuncia públicamente. ¿Hay una estrategia en la directiva o es un Bartomeu, porque hablar de la directiva es hablar de Bartomeu, que va actuando sobre la marcha y se siente envalentonado, se siente fuerte por cómo terminó finalizando momentáneamente el episodio de Leo Messi? Yo no creo que sea una estrategia de Bartomeu ni que haya un candidato continuista muy declarado. En las últimas horas ha salido el nombre de Xavi Vilajoana, que está responsable de fútbol base y fútbol femenino, que aún está dentro de la directiva. Dicen, sí, va a ser candidato, pero no continuista, ¿eh? Pero lo dejan claro directamente para que nadie tenga dudas. También está el ex vicepresidente Rousseau, que también se dice que puede ser un candidato. ¿Podrían ser continuistas? Sí, pero yo no lo creo. Yo creo que en estos momentos Bartomeu ha querido ganar unos meses más para intentar dejar un poco limpio, entre comillas, el club. Que le criticó él a Laporta cuando entró, cómo le había dejado el club.
que es consciente él en estos momentos que el club está en todos los aspectos muy mal. Y supongo que si ahora, en estos momentos, la moción de censura tira adelante, por cierto, supongo que tenéis el dato, esta mañana han dado nuevas cifras sobre las firmas que tienen, tienen 12.700. Son muchas, pero veremos si consiguen su objetivo. A lo que iba, Bartomeu quiere dejar un club, supongo, mucho más limpio de lo que está en estos momentos. Y necesita estos meses de margen, que puede llegar hasta marzo, lo tiene más fácil que si llevar una moción de censura, ya le deja sin capacidad de poder. Es lo que decíamos, veremos cómo se encuentra el club, parte culpa de la pandemia, pero también parte de lo que hablamos de una mala gestión que lo ha ido dejando muy, muy tocado. Volvimos a Laporta, hay otro precandidato, todos son precandidatos, yo Demasiados. con el manejo correcto del término, porque pareciera que ya son candidatos y no, hay que pasar por un filtro con una recogida de firmas que avalen. Y el otro precandidato que hace ruido es Víctor Font, quien ha ido explicando su proyecto, en el cual pareciera indiscutible que su buque insignia va a ser Xavi Hernández como entrenador. Digo pareciera porque, a ver, más allá de que Víctor Font hable de la complicidad y de las reuniones y de toda la contribución de Xavi, hasta que Xavi no lo diga, yo creo que en el fútbol si algo sabemos es que lo que no sucede hoy puede suceder en 10 minutos, ¿no? Pero son dos personajes que tienen una línea muy opositora a esta conducción, digamos, de Bartomeu, Rosell, anteriormente lo que fue Núñez, Gaspar, pero por separado me da la sensación de que no tienen chance de ninguno de los dos, o me equivoco. Lo tienen complicado, pero eso que decíamos antes, el caramelo es tan grande que nadie quiere compartirlo con los demás. Un poco la sensación que hay en Barcelona es que si se uniesen antes de las elecciones Laporta y Víctor Font, ganarían prácticamente de calle. Pero ¿quién renunciará a ser presidente? ¿Qué haremos? ¿Unos años tú y unos años yo? ¿Nos lo repartimos? Dentro de la directiva, ¿qué? ¿Cuántos tienes de los tuyos y cuántos tienes de los míos? ¿Quién es su entrenador? Oh, el mío es Xavi, o el mío es no sé quién. Y el secretario técnico, o yo quiero a este, no, yo quiero al otro. Es muy complicada esta posición, que ya te digo, en Barcelona la gente está convencida, si se unen ganan. Pero se van a poner de acuerdo cuando el caramelo, insisto e insistiré 1000 veces, el caramelo es tan apetitoso para todo el mundo, lo van a querer compartir los unos con los otros. Eso es lo que haremos. Y sobre Xavi yo tengo también un pensamiento, y es que si gana Víctor Font estará en el Barça, pero si gana Laporta también estará en el Barça. Aunque irá seguramente solo de carta electoral de una de las dos candidaturas, si es que no se unen, pero que luego gane quien gane de los dos, yo creo que Xavi estará como entrenador del Barça, si no la temporada que viene, sí en 2 temporadas. ¿Y qué pasará? Gane Font, gane Laporta o gane una junta entre ambos, con todos los entrenadores de la masía del fútbol base que se han visto desplazados en los últimos años, que han salido de la institución y que en este momento pueden estar trabajando en otros clubes. Y me refiero a ellos porque si la institución ya tiene una serie de entrenadores que no son o no comulgan con aquella idea del juego de posición, de todo aquello que se fue sembrando, incluso desde la llegada de Laureano Ruiz, poco a poco, después, digamos, alcanzó su cenit con el Balón de Oro Messi, Xavi e Iniesta, pero que los que están actualmente, algunos de los que están actualmente no comulgan con ello. Y ganar las elecciones siempre lo vemos en términos del primer equipo. Refuerzos, competitividad, llegar a la Champions. Pero si algo han dejado claro estos dos aspirantes es que la masía tiene que volver a formar parte fundamental de la vida del club, ya no del proyecto de primera edición, sino de la vida del club. Que no es solamente que exista y que hayan futbolistas, sino que se vuelva a esos valores. ¿Es posible que el club tenga a la mano la vuelta de alguno de esos entrenadores? ¿Es posible que el club tenga entrenadores o estas candidaturas tengan entrenadores para la masía, precisamente para reflotar ese hermoso proyecto? Sin duda que sí. Yo estoy convencido que hay varios nombres que te podéis decir, tanto como el de Albert Puig, el de Óscar Hernández.
que fue el descubridor de tal que tuvo cuando estaba dirigiendo la Academia del Barça en Japón. Son personas que yo estoy convencido que, y repito, tanto si entra Laporta como si entra Víctor Font, o incluso con otras candidaturas, no, podemos llevarnos cualquier sorpresa. Cuando había las famosas elecciones de Bassat, todo el mundo decía que ganaría Bassat y mira lo que le pasó al pobre. Sí, sí. Ahora estamos especulando con Laporta y con Víctor Font como únicos ganadores y puede haber otro. Pero bueno, básicamente, si fueran esos dos los que ganasen las elecciones, yo estoy convencido que recuperarían a varios nombres que han estado fuera del Barça en los últimos años y los recuperarían para que volviesen al club en una área tan importante. No lo olvidemos, tú decías muy bien, si hablamos solo del primer equipo, pero es que la Masía, el fútbol base, ha sido importantísimo para este club. ¿Cuánto le hubiera costado, por ejemplo, a Bartomeu formar un equipo cuando llega a la presidencia si no hubiese tenido ya en esos momentos un Piqué, un Xavi, un Iniesta, un Messi? ¿Fichar a esos jugadores? ¿Cuánto habría costado? Porque sí, No, no, Bartomeu no. se quejó mucho de que le habían dejado el club mal, sí, quizás sí, no soy economista y me pierdo mucho en esos temas. Pero ¿cuánto te hubiera costado construir un equipo? ¿Cuál fue el valor deportivo que te dejó la anterior directiva? Yo creo que eso también hay que valorarlo. Y por eso, si podemos recuperar que la Masía sea una fuente que te dé cada temporada, ya no te pido que vuelvan un Messi, ni que vuelva un Xavi, ni que vuelva Iniesta. Sabemos que son jugadores prácticamente que no los podemos clonar. No hay manera de que volvamos a ser jugadores como ellos. Pero sí jugadores que puedan jugar en el primer equipo, como ahora es un Sergi Roberto, por ejemplo, o sigue siendo un Piqué, un Jordi Alba. Son jugadores que, bueno, pues que no serán quizás las figuras del equipo, quizás esas figuras tendrás que seguir buscarlas en el extranjero, pero sí que puedas tener una base importante de jugadores de la cantera que entienden el fútbol que hace el equipo y que además te suponen un ahorro económico muy importante. Y se atreverá Koeman, volviendo al escenario actual, se atreverá Koeman a Ansu, a Riqui Puig, a Araujo, si no viene Eric García, no a darles ya espacio en el primer equipo porque lo tienen, ¿no? Pero a que si se ganan un papel preponderante, a darles campo para que lo vivan, porque una de las situaciones es que tú mencionabas y que a mí me asombra es la constante mención a Memphis Depay como un refuerzo posible para el Barcelona y que aparentemente ya hasta precio tendría y lo estarían negociando. Esas son las filtraciones que nos llegan en estas últimas horas. Y Memphis Depay no es un centro delantero y no lo fue nunca. Cuando Van Gaal lo lleva al Manchester United, lo lleva precisamente porque es un futbolista que puede abrir el campo, que tiene gol obviamente, pero a ver, si se quedó Griezmann, si está Leo Messi, está Dembélé, al cual hay que hacerle jugar algo porque así sea para que alguien se enamore y lo quiera comprar eventualmente. Está Ansu Fati, que viene de jugar con la selección española, confirmando lo que hemos visto, pero ya digamos, callando las voces que vienen de afuera, que decían que era humo, ¿no? ¿Y traer a Depay para qué? Entonces, por eso empiezo a cuestionarme si Koeman le va a dar el espacio a estos chicos que han derribado uno de los muros más duros de todos, porque una cosa era triunfar en el equipo B cuando estaba Guardiola, y otra cosa es hacerlo en este contexto en el cual Valverde contaba poco y nada, y el mismo Luis Enrique contó poco y nada, porque ahí está el caso de Adama Traoré. Nos olvidamos que Luis Enrique no era entrenador en aquellos tiempos, hoy lo Grimaldo, lleva a la selección, Grimaldo, si te acuerdas de Grimaldo también. entre otros. Eso. Todo dependerá de una cosa, de la plantilla que pueda hacer. A ver, yo de memoria voy muy mal. Tú seguramente, que eres más joven, vas mejor que yo de memoria. ¿Por qué entra Ansu Fati en el equipo? Porque es un momento en que está lesionado, si no recuerdo mal, Luis Suárez, está lesionado Dembélé, e incluso creo que Griezmann en esos momentos también estaba lesionado. O sea, no había más solución. No quedaba más solución de que apostar por alguien del filial y por el juvenil, porque era el juvenil aún entonces, y sí, acertaron escogiendo al mejor, que era Ansu Fati. ¿Qué pasará ahora? Si llegan fichajes, ni Riqui Puig, ni Ansu Fati, ni siquiera Eric García o ni siquiera Araujo tendrán muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque el entrenador del Barça nunca apostará por un jugador de la cantera si tiene uno consolidado del primer equipo, con experiencia, con todo. Si no se pueden hacer fichajes, veremos a Riqui Puig muchos minutos, veremos a Ansu Fati muchos minutos y veremos cómo son jugadores más que válidos
tanto para el FC Barcelona como para la selección española. Pero si hay otros... Mira, ayer me comentaban que un fichaje del Barça B, lateral izquierdo senegalés, no recuerdo el nombre, son complicados, con perdón, pero no recuerdo el nombre, y me decían, sí, es un buen jugador, está muy bien, pero es que en el juvenil está un tal Alejandro Valde, lateral izquierdo, que está considerado en estos momentos el mejor jugador que tiene en la cantera. Y ese señor que tú acabas de fichar, por el que has tenido que pagar, va a ocupar su posición y le estás cortando la progresión a este jugador que tienes en la cantera y que tú sabes que es muy bueno porque llevas muchos años viéndolo y sabes que es muy bueno. Y ese es el gran problema que tiene el Barça, que está cubriendo lugares con jugadores que no es que sean malos, pero que los que vienen por detrás probablemente sean como mínimo iguales que ellos y les estás cortando su progresión. Bueno, y ahí está el caso de Dani Olmo. En este momento que el club no tiene, a ver, no sabe qué hacer con Suárez, no puede comparar a Martínez, que además Lautaro, y esto yo lo sostengo porque el club que yo sigo en Argentina es Racing Club Avellaneda, el club donde nace Lautaro. Es un fenomenal futbolista, pero no es un delantero, digamos, al estilo Suárez, al estilo Lewandowski, al estilo del definidor y finalizador que es Luis Suárez, que es Edison Cavani también. Dani Olmo se pierde, digamos, se pierde de la órbita Barcelona, y yo me pregunto, ¿vale más Lautaro en este momento que levantar el teléfono y preguntar por Dani Olmo, que conoce la institución, que conoce el idioma y que es un tío que anotará más, menos goles, pero lo colocas en ese vestuario y conoce, y listo, y está en su casa? Entonces ahí es cuando, además de los fichajes del B, a mí me asusta mucho lo que está pasando con el primer equipo, porque ni siquiera se levanta el teléfono para llamar a quien haya que llamar. Y hay una anécdota que yo nunca sabré, porque de todo esto, salvo que un directivo lo confirme, y es que también en lo de Ansu jugó aparentemente un tema administrativo. Se envió un correo electrónico a quien no debía enviarse, y a partir de ahí el futbolista empezó a recibir una serie de ofertas, una serie de llamados de otros clubes. Entonces había que digamos, que tener mucho miedo y actuar rápidamente para que el futbolista no se fuera ante opciones de tener una progresión más rápida. Eso de la anécdota que cuentas no, a mí no me constaba, francamente, pero bueno, no te digo que sea mentira ni mucho menos, pero a mí no me consta. El Barça intentó fichar a Dani Olmo. Además es un jugador que conozco bien a su padre, tengo bastante información de lo que ha ido pasando y el Barça lo intentó fichar. Pero al final el gran miedo, ahí sí no funciona, ahí sí no funciona. Si Dani Olmo fuera brasileño, croata o ruso o lo que fuese, yo creo que en esos momentos Dani Olmo estaría jugando en el Club Barcelona. Pero el hecho de ser un ex canterano, que lo recuperas, hay que miedo, creo que al final fue lo que hizo que el Fútbol Club Barcelona no se decidiese por su fichaje. Y ese también es lo de siempre. Se han ido jugadores, vale, todos nos podemos equivocar. Si vamos hablando, tú a un jugador te gustará, a mí no, y al del otro lado aún menos, y al otro lado sí que le va a gustar. Todos somos opiniones, lo que decíamos antes, todos somos entrenadores. Tú te puedes equivocar en un caso, o en dos o en tres, pero son muchos jugadores los que han salido del Fútbol Club Barcelona y que yo, francamente, no me creo que ninguno de ellos tuviera un lugar en la actual plantilla. No buscamos a Messi, no buscamos a grandes protagonistas, buscamos a los jugadores que te pueden hacer un equipo. Y siempre hay una palabra que a mí me recuerda el padre de un jugador de fútbol base del Barça. Dice, el Barça tiene que ser compromiso. Eso es muy importante. Si un jugador como Dani Olmo, con todos mis respetos, siempre te defenderá mejor al equipo que un Depay. A mí me parece que esto es muy evidente, porque Dani Olmo lleva los juegos del Barça dentro. Cualquier otro jugador que ahora fiches será un gran profesional, lo dará todo en el campo, pero especialmente en los malos momentos veremos si su actitud, si su comportamiento es el mismo que puede tener un Dani Olmo o cualquier otro jugador que haya estado en el fútbol Barcelona. Yo para la del compromiso creo que es muy importante a la hora de definir las necesidades que tiene un equipo. Y es muy interesante eso, y me encanta esa frase, lo del compromiso, porque salió Dani Olmo y en el interín llegó, por ejemplo, Bright White, que no vamos a decir que es un mal futbolista, porque al fin y al cabo juega en primera división en España, en una de las ligas más importantes del mundo. Pero Bright White, que tuvo que llegar casi de manera apresurada como un parche por la lesión de Luis Suárez,
costó 20 millones de euros. Y en este momento, por Martin Braithwaite, no van a pagar ningún club en el mundo más de 6, 8 millones, porque bien, por la situación económica del mundo, pero además porque conocen las necesidades económicas del Barça, porque si algo tiene el club es que ventila y telegrafía todas sus miserias y todas sus virtudes. También estuvo Paco Alcácer. Paco Alcácer costó 23 millones, si no me falla la memoria, 25 millones en un momento en que también se podía apostar. Y a mí, si yo fuese votante del club, si yo fuese socio del club, esto tendría que preocuparme, sobre todo porque estamos hablando del tema económico. Ya no hablemos de estilo de juego, ya no hablemos si se juega juego de posición o si se prefiere parar al equipo de contraataque. Estamos hablando de la figura que más le duele al ser humano, que es el bolsillo. Entonces, por eso que a mí me sorprende que a estas alturas, más allá, insisto, de lo que es el mundo Twitter, que sabemos que es un mundo ficticio, a pesar de que tiene cosas muy positivas, pero me sorprende que no haya abrumadoramente una encuesta que nos señale, de manera abrumadora, mejor dicho, que bien sea Laporta, bien sea Font, o bien sea otro candidato que no sea continuista, tenga una ventaja fuerte. Sí, eso es también muy cierto, pero es lo que decíamos, es el club, es el Fútbol Club Barcelona, es un club muy, muy complicado que hace muy difícil que se puedan hacer las cosas y que se pueda tirar adelante. Ojalá tuviésemos la solución, esa varita mágica. Yo siempre digo una cosa, si el mundo fuese Twitter, creo que ni Trump sería presidente de Estados Unidos, ni Bolsonaro de Brasil, ni Rajoy hubiese sido presidente en España, ni Bartomeu presidente del Barça. Muchas cosas serían muy diferentes. Pero una cosa es la realidad y la otra las redes sociales. Claro, en el Barça, en Twitter, pues todo el mundo puede opinar. ¿Cuántos de los que opinan son socios? ¿Lo podemos saber? ¿Entiendes? Es muy diferente la situación. Una cosa es lo que corre por las redes, con sus famosos bots o sus famosos bots, como tú quieras, pero lo que corre por las redes es una cosa y la realidad de lo que ocurre en la calle, de que cuando hay que hacer unas elecciones o de la gente que va al campo cada 15 días, pues es muy diferente. Te hago la última pregunta, pero es una pregunta que yo no creo sea que trampa, ¿eh? tu experiencia es muy vasta. Has recorrido la historia reciente del club, la conoces mucho. En el club hay en este momento una persona, o alrededor del club, hay una persona que genera mucho amor y por otro lado mucho odio. Pep Guardiola. No quiero preguntarte por lo que vaya a hacer Pep Guardiola voluntariamente en un proceso electoral, porque sabemos que se lo piensa mucho y Pep no da un paso en falso. Pero el personaje, es decir, lo utilizarán algunos, los que lo odian o los que lo aman, en este proceso electoral para generar la adhesión precisamente de su grupo de votantes. Seguro que sí. Que alguien intentará utilizarlo, lo tengo muy claro. Pero como tú dices, Pepe es increíblemente inteligente. Puede cometer todos los errores que tú quieras, como cometemos todos. Pero es muy, muy inteligente. Y a mí se me hace muy difícil pensar que él va a dejarse manipular por un grupo o por otro. ¿Que lo van a intentar? Segurísimo. ¿Que vas a ver el nombre de Guardiola en todas las candidaturas? Esto seguro que lo vas a ver. Pero yo dudo mucho que él se pronuncie públicamente en favor o en contra de ninguna de las candidaturas o ninguno de los estilos o ninguno de los ismos que pueda haber, si rosellismo o lo que sea. No, yo creo que Pep Guardiola, él sabe que va a volver un día al Barça, lo creo, convencido. Yo creo que cuando él tenga claro que no quiere ser ya más entrenador, va a volver al Barça seguramente como director deportivo o con algún secretario técnico, algún cargo, pero eso será cuando él crea, yo creo que ya no quiere ser más entrenador. En ese momento será cuando vuelva. Y ahora él, mira un poco lo que ha hecho Laporta con la moción de censura. Sí, ha hecho el acto simbólico de firmarlo, pero no se ha admitido, no se ha comprometido, no ha sido de los que ha dado la cara por eso. Y Pep Guardiola son buenos amigos, creo que se dan un poco en el mismo estilo, que no va a mojarse públicamente por una candidatura o por otra. Te hago trampa y te hago una última reflexión. En esas elecciones que Bassat iba a ser, parecía invencible, incluso para quienes no estábamos en España y leíamos los diarios catalanes, y uno decía, bueno, Bassat es el próximo candidato, viene además con Pep Guardiola de director deportivo. Ya uno decía,
y las cosas del fútbol. Y por eso esta charla que estamos teniendo hoy, después en 10 días pasan mil cosas, pero terminó ganando la Porta, además con la promesa del fichaje de un futbolista que todos sabemos que no llegó, y que menos mal que no llegó, y llegó Ronaldinho en vez de Beckham, porque la verdad es que mira si Ronaldinho ha sido importante en la historia reciente del club y esa contratación. Y mi sensación es, el fútbol cambia tanto que lo que hoy nos parece que es una cierta estabilidad, o que puede ser cierta estabilidad porque no va gente al estadio, porque puede que la moción de censura no prospere, puede cambiar en 10 minutos. Tu experiencia te da a entender de que el tiempo que compró Bartomeu de aquí a marzo, precisamente, porque, a ver, en la Asamblea hay que aprobar el presupuesto y cualquier pérdida ya sabemos que tiene que avalar la directiva con su propio patrimonio. ¿Te da la sensación en este momento que Bartomeu llega a marzo? Está en función de la moción. Si consiguen las firmas, puede llegar. Si no, yo lo veo. Bueno, perdón, si consiguen las firmas no va a llegar. Si no consiguen las firmas, sí que llegará a marzo. Y las firmas será complicado. Veremos si llegan ya las legales, cuántas hay que se invalidan. Están hablando de entre 1.000 y 2.000 firmas que se pueden invalidar. Veremos lo que. Será un resultado justo. Estamos un poco en la prórroga ya y veremos hacia qué lado acaba decantándose. Quiero agradecerte mucho la generosidad y el gusto que me has dado de poder charlar contigo, escucharte, nutrirme de todos tus conocimientos, tu experiencia, y sobre todo porque en este ciclo de charlas estoy intentando llevar sobre el Barcelona la actualidad, la historia y el futuro. Creo que ha sido muy, muy claro y ha sido fabuloso conversar contigo. De verdad que mil gracias. Y espero que en el futuro podamos charlar nuevamente, y sobre todo cuando ya haya un panorama un poco más claro de cuáles son los caminos que puede elegir el club. A tu disposición siempre que quieras. Para hablar del Barça estoy siempre a punto y no tendrás ningún problema.